Buenas tardes. La gracia y el favor del Altísimo sea sobre cada uno de nosotros en sus vidas. Los que están escuchando esta grabación, mi nombre es John Jairo Ocampo, soy el pastor de la Iglesia Tabernáculo Vivo. Vamos a empezar una serie de lo que el Señor nos ha ido entregando, una serie de situaciones y vivencias escritas por el dedo del Señor a través de los profetas, de los hombres de Dios y aún del mismo Cristo Jesús. Hoy tomaremos y empezaremos una serie de Israel, dos casas, que tiene que ver con la primogenitura y que tiene que ver con el trono. Desde principio a fin, la Escritura nos habla de un pueblo llamado Israel, que está vigente en este momento como nación, pero a medida que vamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta del diseño y el plan y de la soberanía de nuestro Creador, del Padre Dios absoluto. Él tiene una relación directa, el Señor tiene una relación directa con Israel, pero hoy en día, ¿quién es Israel? ¿Son solo los judíos o también es la iglesia establecida por Cristo Jesús? De Génesis, del capítulo 1 al 11, la historia bíblica habla de la humanidad en general, pero es a partir de Génesis 12 que el Señor empieza a hablar de un pueblo escogido. ¿Por qué esto del Señor? Él estableció desde Adán la generación, la ordenó con Eva, luego a través del diluvio la estableció en su hijo Noé, 4 parejas que quedaron allí en el arca y se extendió. Y empieza a partir de Génesis 12 hasta Apocalipsis, la Biblia a enfocar una nación en especial. Y es importante, Israel. En el libro de Génesis vemos cómo Dios formó esta nación de un hombre que no tenía hijos y de una familia que no tenía tierra. Esto nos da a entender que Él es soberano, establece como Él quiere, no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él determine hacer. El padre del pueblo escogido era Abraham, que en su momento era Abraham, y a quien fue llamado para formar esta nación en especial. Génesis 12, 1, 2 nos dice que el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios escoge un hombre, Abraham, recuerda, no tenía familia y recuerda, no tenía tierra. Y entonces a partir de escoger a Abraham y a sus descendientes les prometió que les bendeciría con descendencia y con tierra. La bendición del Señor entonces solo iba a ser ¿para quién? Para Abraham y sus descendientes, para nadie más. Entonces, ¿qué pasaría con las otras familias y naciones que existirían en la tierra? Génesis 12:3 nos lo dice claramente, que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Porque en Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el Señor extiende la bendición a través de ¿quién? Sí, a través de Abraham. Abraham es el padre de la fe y es el conductor que el Señor escogió para establecer bendición. Porque serán benditas todas las familias de la tierra, como nos lo hizo claramente Cristo Jesús en Filipenses 2:6-9, el cual, siendo Cristo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el Padre Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vemos la similitud, no, la igualdad, que Abraham dejó la tierra, Jesús dejó el cielo. ¿Para qué? Para que ya no a través de un hombre Abraham, sino a través de Cristo Jesús, se bendijera toda la tierra, estableciera. Y entonces empieza a desenredar el Señor la promesa dada y le promete a Abraham que le daría tierra y descendencia. Para eso se requería simplemente de fe. Si a ti te mandaran y te dijeran vete aquí de Colombia y vete para un país que no conoces, donde no tienes ninguna descendencia, no tienes familiares y no tienes tierra, ¿qué dirías tú? Lo más normal diría, ¿cómo me va a ir sin nada? Debo tener lo mínimo. Este hombre necesita una fe muy fuerte, muy firme, para creerle a él, Señor, que a través de él sería poblada la tierra y sería él de bendición.
Y no solamente esto, sino que donde él estuviera, estaría totalmente completo en la descendencia y en la oportunidad de la tierra. Entonces se requería fe para creer en esta promesa, ya que Abraham tenía más de 90 años y su mujer era estéril. Esta promesa se la da a los 75 años. Viene Abraham a ser concluida a los 99 años y su esposa, Sarai, que después se convierte en Sara, tenía 90 años. Podríamos decir, eso es imposible para el hombre, pero toda promesa, toda dirección que el Señor está entregando va a ser efectiva porque se llama soberanía. Entonces vivían en Canaán como extranjeros, incómodo hablar si somos extranjeros, y como tales no le permitían comprar tierra, pero el Señor hizo un pacto eterno con Abraham. Génesis 17, 7 al 8, ¿qué nos está diciendo? Estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Quién es mí? El Padre Celestial, en este caso Jesucristo, y Abraham, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perfecto, para ser tu Dios, para ser el único, al que tú no ves, pero que confías por la fe, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios para ellos, también seré Padre. Cuando nos dice que será Padre, entonces le está confirmando directamente a Abraham que la bendición que le daría a él y a su familia redundaría en beneficio de toda la humanidad. Nos lo vuelve a replicar en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y por cuanto obedeciste mi voz. Cuando entendemos esta palabra, cuando buscamos del Señor, nos dice en sus mandatos que aquel que busca al Señor por 1000 generaciones serán benditas en toda la tierra. Entonces, esa bendición está llegando directamente de Abraham por disposición del Señor a una tierra que aún no sabía cómo se llamaba, pero él ya le había dicho que le daría esa tierra y una nación poderosa y grande. ¿Cuáles son los herederos de la promesa? Herederos. Entonces empezamos a mirar, porque estamos hablando de Israel, 2 casas, no una sola casa, pero sí estamos hablando solamente de Israel. Entonces vamos a ver cuáles son estos herederos y en qué se componen estas 2 casas. De todos los hombres sobre la faz de la tierra, Abraham fue el elegido por el Señor para formar una nación que traerá bendición a todas las familias del mundo. Pero ¿cómo podría conformar una nación si él y su mujer no tenían hijos? Además de esto, Abraham tenía 75 años cuando fue llamado. Lo que para él era imposible, para el Señor no era un problema. Lo que en Abraham estaba establecido, el Padre, por disposición de él, lo iba a cumplir. A los 99 años, posteriormente que le da la promesa, a los 100, entonces le nació el hijo de la promesa, Isaac. Pero antes, Abraham, tratando de ayudar a el Señor, por sugerencia de Sara, le pidió que tuviera un hijo. ¿De quién? De la esclava de Agar. Y así lo hicieron y así nació Ismael. Pero el Señor no necesita ayuda. Y él les aclaró que ese hijo no era de la promesa. Al igual que ese hijo que no era la promesa, también los 6 hijos restantes que tuvo Abraham con la esposa después de haber fallecido Sara, Setura, tampoco eran de la promesa. Y entonces, ¿cómo se comporta de 8 hijos si le está diciendo que a través de él, toda la tierra iba a ser poblada y toda la tierra iba a ser bendita? Si solamente escogió uno, a Isaac. En el transcurso del desarrollo vamos viendo entonces cómo es el cumplimiento para los otros hijos. Lo que hicieron Sara y Abraham les trajo que muchos problemas, porque de la descendencia de Ismael están ahora las naciones árabes, enemigos acérrimos del pueblo de Israel en el territorio que antes se llamó Canaán y ahora se llama Israel. Y esto se refleja, ¿por qué? Entonces te hago una pregunta: ¿cuántas veces has tratado de ayudarle al Señor? ¿Y cuántas veces esa ayuda ha traído consecuencias por no dejar que Él actúe en favor de nosotros? Porque todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Será que Él necesitará nuestra ayuda? Él necesita que nosotros hagamos lo que nos diga, lo que Él nos dice que hagamos, y que realmente lo podamos hacer. Se llama obediencia, y no lo que no nos mandó a hacer.
Cuando en Cetura, en Génesis 25, 1 lo dice, Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Cetura, la cual le dio luz a Simram, a Joksán, a Medián y a Madián, a Isbac y Sua. Quienes vemos en la escritura nos dice que estos son naciones que se formaron, pero que también cuando Israel trató de ocupar la tierra prometida fueron enemigos de Israel. Todos aquellos que no eran descendientes de Abraham a través de la promesa en Isaac fueron enemigos de lo que el Señor quería hacer. Ismael y los hijos de Cetura son hijos de Abraham, pero la escritura nos señala que no todos son herederos de la promesa, tierra y descendencia. Todos los hijos de Abraham recibieron herencia, pero la promesa sola la heredó Isaac. Y lo vemos en donde, en Génesis 25, 5, 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, cuando él aún vivía hacia el oriente de la tierra oriental. Entonces vemos con claridad que realmente la herencia se traspasa de Abraham como padre de las naciones, padre de las familias, a uno solo, a Isaac. Y los otros 7 tienen tierras pero no tienen herencia, primogenitura. Pero si el primogénito en este caso era Ismael el primero, para el Señor el primero era Isaac porque era el escogido de quien tenía que ser, esto es de Sara, la única escogida para este asunto, en descendencia y en poblar la tierra para llamarse Israel, se llamó Sara. No podía ser Agar, no podía ser Cetura, solamente había una. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho también situaciones que creemos que son del Señor y las tomamos y no corresponde? No vamos a quedar desamparados, pero no vendrá lo que tenemos tan claro, que en Él recibimos de su voluntad buena y agradable. Entonces solo Isaac quedó en ¿dónde? En Canaán, porque a los otros les dio tierras diferentes. ¿De dónde? De Canaán. En la tierra de la promesa, recuerda, Abraham llegó sin tierra y se llegó sin descendencia. ¿Se la entregó a quién? En Isaac, tierra y descendencia, y se empieza a formar la nación de Israel. Romanos 8:31 nos dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Jesús, cuando viene también, como Isaac, el de la promesa, le entregan toda la heredad de la tierra. Por Jesús, toda la tierra que había sido maldita por Adán, es bendita en Cristo Jesús. Y el Padre, a través de Cristo Jesús, confirma la promesa. ¿Y cómo la confirma? Cuando hubo hambre en la tierra, Isaac consideró marcharse en busca de alimento, pero el Señor lo retuvo y le dijo, permanece en Canaán. Pero como si hay hambre en Canaán y en otras regiones, me dice el Señor que permanezca. Y por su bondad y su misericordia de que le había entregado Canaán, debería permanecer allí. Entonces allí mismo le confirmó el pacto que había hecho con ¿quién? Abraham. A Isaac no lo había escuchado. Isaac había escuchado de su padre, pero el Señor, que es tan cuidadoso y tan detallista de cada parte de lo que él habla, le confirma a Isaac el pacto. ¿Y en dónde se lo confirma? En Génesis 26, 1 al 6. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos de Gerar. Y se le apareció el Señor, Yahweh, y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente haré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, confirmaré. Entonces el Señor, con ese pacto perfecto y eterno, le está diciendo a Isaac, lo que hice con tu padre lo voy a hacer contigo, confirmando. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra, no te olvides esto, porque todas estas naciones serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar. Él le estaba diciendo que no se fuera a esa tierra porque se la había entregado,
que era perpetua para él y que adicionalmente le confirmaba el pacto que había establecido con su padre. Entonces, ¿qué confirmó Dios el Padre a Isaac? La promesa que le hizo a Abraham. ¿Cuáles condiciones? Que le haría tierra, que le haría descendencia y que la bendición que le ha entregado a su padre, serían benditas todas las naciones, todas las familias y todas las naciones de la tierra, pasaba a él. Entonces le dio una bendición a todas las naciones de la tierra. Continúa por 1000 generaciones a los que aman a el Señor. Porque claramente nos está diciendo que Él perpetúa lo que establece y ordena y nadie lo puede modificar, aún en este caso el hambre que estaba llegando sobre la tierra de Canaán. Y vamos viendo entonces esa descendencia de Abraham, de Isaac, y vamos a ver los hijos de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos gemelos. Uno pensaría que ambos iban a ser herederos de la promesa, pero no fue así. Vemos que el mismo patrón que se estableció, que era el segundo, Ismael e Isaac, vamos a verlo aquí enseguida que no es así, que se conserva el mismo. En términos humanos, la herencia y la primogenitura le hubieran tocado a Esaú porque tuvo 2 hijos gemelos, Esaú el primogénito y Jacob el segundo. El gemelo de Esaú nació primero, pero el Señor tenía otros planes. Desde que ambos estaban en el vientre de su madre, el Señor determinó que el segundo sería el primero. Aquí no hubo confusión como en Abraham, que se llegó a Agar. Aquí estuvo sobre Rebeca, su esposa, pero decisión del Señor que era el segundo, Jacob. El Señor sabía que Esaú, por disposición de él, iba a rechazar la primogenitura y a despreciar el llamado especial que tenía su familia, mientras que Jacob lo anhelaba con todo su corazón, con toda su alma. Y esto lo estamos viendo claramente cuando Jacob venía del campo de cacería y él, con mucha hambre, le dijo a Jacob que le diera el guiso que estaba haciendo, las lentejas. Y este hombre, Saúl, le dijo: te daré cualquier cosa si tú me das de ese guiso. Y Jacob, que la amaba y deseaba la primogenitura, le dijo: quiero tu primogenitura. Esaú la rechazó. Entonces, tal vez nos cuesta entender por qué un hermano es aceptado y otro es rechazado, pero el Señor sabe el por qué lo hace. Nuestra falta de entendimiento no le resta nada a la bondad y justicia perfecta del Señor. Sus planes son perfectos y para bien de todos. ¿Qué significa esto entonces? Volvemos a reiterar: soberanía. Él decidió que su plan sería a través del segundo y como tal, así lo hizo. Y aquí tenemos que compararlo en este momento, Romanos 9, 6, 16, que nos dice: porque no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los de Israel. Entonces empieza a hablar que no todos los que son en Abraham son descendientes. Aquí empieza a hablar que Esaú, que nació en Canaán, no era israelita. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos del Altísimo, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Entonces vemos 2 hijos de la promesa hasta el momento, no uno solo, no 2 gemelos, no uno solo. Y ese solo se llamó como Jacob, en la descendencia de Isaac. Porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca conciba de uno de Isaac, nuestro padre, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito del Eterno, conforme a la elección, permaneciese no por las obras de la ley, sino por lo que Él llama. Le fue dicho a ella: el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Entonces ya estaba escrito en los anales eternos que el segundo era el de la promesa y que el mayor serviría al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en el Señor? De ninguna manera, porque a Moisés dice: tendré misericordia que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Padre que tiene misericordia. Entonces él tuvo misericordia ¿de quién? Por disposición de él y soberanía de Jacob.
Dice la Escritura que Esaú se arrepintió, que tuvo lágrimas, pero no le fue permitido. ¿Por qué? Porque no es del que quiere, en este caso Esaú, que quería volver a recuperar la primogenitura, ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Entonces, al bendecir a Isaac, transfirió la promesa que le había entregado desde Abraham a él, y al bendecir a través de Isaac a Jacob, le trasladó toda la promesa de Abraham, ¿a quién? A Jacob. Por eso, cuando Dios nos decía, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces estábamos hablando que al bendecirlo, Isaac transfirió la promesa divina a Jacob, no a Esaú. ¿Por qué? Recuerda, no es del que quiere ni del que corre, sino del que él tenga misericordia. ¿Y cómo se lo confirma? Se lo confirma a Jacob en un sueño. En Génesis 28, 12, 15 le habla al Señor y soñó, y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles del Señor que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la haré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volverás a esta tierra para no dejarte, y no te dejaré hasta tanto haya hecho lo que he dicho. Entonces, cuando entendemos que Él ha dado esta tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que le dio la tierra para eternidad, entendemos que a pesar de ser expulsados de la tierra en el año 70, como consecuencia de haber negado a Cristo, a la piedra angular, Él, por disposición y según la Escritura, volvía a traerlos a la tierra prometida. Y más adelante, marque como iglesia, vamos a habitar allí. ¿En dónde? En Israel. ¿En dónde? En Jerusalén, como la nueva Jerusalén celestial. Por eso le dice claramente en Juan 1:51, Jesús le dice a un apóstol, a Natanael, y le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles del Señor que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo mismo que le está hablando a Jacob en el sueño, es el mismo Padre que le está diciendo que está tomando la autoridad total en Cristo Jesús para darle toda la tierra y toda la descendencia. Y empezamos a ver entonces la descendencia de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, todos ellos los 12 heredaron la tierra y la descendencia. Aquí empieza una variación del Señor, que ya no es el segundo, sino por primera vez todos fueron incluidos en la promesa. Todos, absolutamente todos fueron incluidos en la promesa. ¿Quiénes son estos hijos? Vemos que de Abraham sale Ismael y Isaac, hijos de Cetura, pero solamente de Isaac sale Jacob y Esaú, solamente Jacob. Y en Jacob salen los hijos de 4, 2 esposas, 2 concubinas, 6 de Lea, 2 de Raquel, las esposas, y 2 de sus concubinas Silpa y Bilha. De Lea sale el primero Rubén, el segundo Simeón, el tercero Levi, el cuarto Judá, sale el quinto de Bilha Dan, el sexto está engendrado a través de Bilha también de Neftalí, el séptimo de Silpa Gad, el octavo también de Silpa Aser, el noveno de Lea Isaacar, del 10º de Zabulón, y los 2 últimos salen de Raquel, la amada de él, la que él amaba y deseaba, que se llaman José y Benjamín. A través de esto vamos a ver entonces cómo se va abriendo las 2 naciones, y nacen de las 2 esposas, de Lea y de Raquel. Entonces el pueblo de Israel lo conforman los descendientes de ¿qué? De Jacob, también llamado Israel. Israel es el nuevo nombre que el Señor designó a Jacob cuando éste estaba regresando a la tierra prometida luego de 20 años de exilio. ¿Y por qué estos 20 años de exilio? Porque el Señor le había prometido que la promesa se le había dado a Jacob, pero él, actuando también como su abuelo Abraham, trató de hacer conforme a lo que él determinó y lo que el Señor determinó. La bendición estaba sobre él. El que hizo, se disfrazó para
no usurpar, porque ya le había dado la sentencia que era para la bendición de primogenitura, pero sí de tomar la acción con su padre que estaba ciego, de que lo bendijera. Y estos 20 años de exilio le permitieron entonces conocer a quién, a Raquel, a Lea y a las concubinas. Génesis 35, 9, 15, que nos dice: y se le apareció otra vez el Señor a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, y le dijo el Señor: yo soy el Dios omnipotente. Omnipotente traduce Shaddai, crece y multiplícate. Como una nación y un conjunto de naciones precederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Como una nación y conjunto de naciones precederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo te he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu simiente después de ti te daré la tierra. Y fue de él el padre del lugar donde él había hablado. Y Jacob erigió una columna en el lugar donde había hablado con él, una columna de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, consagración. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde el Señor le había hablado con él, Betel. Esto es luz. ¿Qué nos está diciendo entonces la promesa? Que le cambia el nombre para poder. El nombre que traía de condenación y maldición entrará en un lugar de bendición. ¿Por qué? Porque a través de él va a traer la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. En Betel, el Señor le confirmó a Jacob la promesa que había hecho ¿con quién? Con su abuelo Abraham y su padre Isaac. Jacob ya había recibido esta promesa 20 años antes, en ese mismo lugar. En Génesis 28 lo vemos. En ese entonces Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, quien lo quería matar por haberse quedado con la bendición del primogénito. Pero ahora que Jacob regresaba a la tierra prometida, junto con toda su familia, el Señor lo volvió a confirmar a él y a su descendencia. Jacob recibió el nombre de Israel, y sus 12 hijos serán llamados los hijos de Israel. Todos ellos serán parte de la promesa de la tierra y descendencia. Entonces hablábamos ahora que al estar todos estos 12 hijos, ya no había uno, como lo fue primero Isaac, como lo fue Jacob, eran todos los 12. Pero empieza el Señor a hablar ya no de 12, sino de 14 tribus. Porque el hijo amado en quien él había perdido, lo había perdido a José, al ser vendido por sus hermanos como esclavo, y posteriormente José estar en la prisión y gobernar en Egipto, fue presentado a su padre, y habitaron 12 o 14 tribus. Cada uno de los hijos de Jacob se convirtió en cabeza de las 12 tribus de Israel, pero realmente son 12 o 14 tribus. Vamos a empezar a explicar por qué. Cada hijo de Israel, 12, recibió el derecho a formar una tribu del pueblo de Israel, excepto por José, que recibió 2. Entonces diríamos que José fue reemplazado por 2, que serían 13 tribus. En el transcurso vamos a ver que son 14. Los 2 hijos mayores de José, Manasés y Efraín, fueron adoptados por Jacob como hijos, y como tales le fue dada a cada uno el derecho a formar una tribu entre el pueblo de Israel, a cada uno de ellos de Manasés y Efraín. Y vamos viendo ya cómo se va formando la iglesia, que está constituida como la adopción, porque Israel, Jacob, adoptó como hijos suyos los 2 primeros hijos, La escritura nos dice cuántos hijos tuvo José, pero sí nos dice que los 2 primeros son de Jacob y los otros son de José. Génesis 48, 5, 6 nos empieza a hablar y nos dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Los que después engendres con tu esposa, la egipcia, serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades.
Entonces le está transfiriendo también no solamente a sus 12 hijos, sino a 2 hijos más de José, que le está diciendo, ya no son tuyos hijos, ellos, Manasés e Efraín, sino que son míos. Y como tal, la heredad que le pertenece a estos 2 hijos, a estos 12 hijos, perdón, le pertenece a estos 2 hijos también, constituyendo 14 tribus. Entonces, ¿por qué le fueron dadas 2 tribus en lugar de una? Si cada uno tenía derecho a ¿qué? A tierra y a descendencia. ¿Y por qué José entonces le dice que tiene doblemente tierra y doblemente descendencia? Esta era la parte de la doble herencia que recibía ¿quién? El primogénito. Recuerda que estamos hablando de 2 casas, la primera que tiene el trono y la otra que tiene ¿qué? La primogenitura. Hasta Isaac, hasta Jacob, tanto Isaac como Jacob tenían los 2. Tenían derecho de gobernar la casa y derecho a doble porción. A la primogenitura eran los únicos. Pero aquí se está estableciendo que van a ser 14 los que tienen la primogenitura. No, 14 que tienen la bendición, pero solamente uno puede recibir el derecho de la primogenitura. Entonces, ¿en qué consiste este derecho de la primogenitura? Antes de morir, el patriarca Abraham, Isaac y Jacob reunía a sus hijos a su alrededor para bendecirlos. Al primogénito lo bendecía de una manera especial y vemos, parafraseando como veíamos, cómo bendijo a Jacob, y cuando Esaú le pudo pedir la bendición de la primogenitura, le dijo, ya se la entregué a Jacob. Y Esaú le dijo, dámela a mí también, ya se la entregué a él y no te la puedo entregar a ti. Aquí entonces vemos cuando va a entregar el patriarca esta bendición, ¿a quién se la va a entregar? Al primogénito lo bendecía de una manera especial, ya que éste se convertiría en el próximo patriarca de la familia. La gran responsabilidad del primogénito iba acompañada de ciertos privilegios. Los derechos de primogenitura eran, ¿cuáles eran? Tenía autoridad en la familia del patriarcado, entonces lo obedecía. La segunda era una doble porción de la herencia, y la tercera era el nombre del padre, como por decirlo ahora, el apellido. Era el ilustre que llevaría el apellido, porque como allí no llevaban apellidos, era el representante de esa autoridad en la familia, era quien representaba a toda la familia. Y cuando veíamos ahora que el primero fue Rubén, el segundo fue Simeón, y que cuando adoptó a Efraín, a Manasés y a Efraín, les dice, así como son mis hijos Rubén y Simeón, el primero y el segundo, así son ustedes 2 para mí. Entonces el primero es Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví, el cuarto Judá, el quinto Dan, el sexto Neptalí, el séptimo Gad, el octavo Aser, el noveno Isaacar, el décimo Zabulón, el 11 José, el 12 Benjamín, y adoptando a los otros 2 serían en su secuencia Manasés y Efraín. Entonces en el caso de Jacob, ¿quién era el primero? Rubén. Sin embargo, él no recibió la bendición de la primogenitura. ¿Por qué no la bendición? No la recibió. Nos dice la palabra en Primera de Crónicas 5, 1, 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó a él el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito quien Rubén, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue dado ¿a quién? A José. Entonces empieza la división de 2 casas. ¿Por qué 2 casas? Volvemos a leer el versículo. Primera de Crónicas 5, 1, 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Y cuando entiendo que si había un segundo que correspondería, si no lo tiene Rubén, lo tiene que tener Simeón, y un tercero que era Leví, si no lo tiene Simeón, lo debería tener Leví, y si no lo tenía Leví, entonces lo debería tener Judá. Él nos está hablando aquí que divide los derechos de la primogenitura y los derechos
del trono en 2 tribus. ¿Cuáles 2 tribus? Le dice claramente que fueron dados los hijos de ¿quién? De José, hijo de Israel, hijo de Jacob, y no fue contado por primogénito ¿quién? Rubén, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Entonces se la entregan al cuarto, pero ¿qué le entregan al cuarto? ¿Qué le entregan al cuarto? Que va a ser el príncipe, va a representar a la familia, va a establecer el nombre, pero termina el versículo diciendo, más el derecho de primogenitura fue de José. Una separación, una división. Es el príncipe Judá, pero el primogénito es ¿quién? José. Y como es José, entonces ¿por qué el Señor empieza a dividir lo que por derecho propio le ha entregado a Isaac a través de Abraham? Por derecho propio le ha entregado, y lo podía haber hecho en Isaac e Ismael, y por derecho propio en Isaac le había entregado a Jacob, lo podía haber hecho en Esaú y a Jacob. No, a ellos era uno solo, pero ahora empieza a establecerlo en la totalidad. Y el 12 significa gobierno. Entonces, ¿por qué 12 significa gobierno? Pero el 14 significa genealogía, diseño del reino, establecimiento. Entonces vemos 14 tribus, como lo dice Mateo, que hasta la generación, desde Adán hasta Jesús, son 42, 14, 14 y 14. Y empezamos entonces a ver estos derechos de primogenitura, una autoridad de doble porción, y el nombre del Padre fueron divididos entre ¿quién? José y Judá. De hecho, desde el principio, Israel, Jacob, tenía tan claro que a José le había dado la túnica de la primogenitura, le había entregado la túnica de colores. Por eso fue la envidia de sus 11 hermanos, y por eso lo metió en el pozo, el pozo, y luego lo vendieron para deshacerse de él, porque ellos decían, no nos vas a quitar lo que por derecho nos pertenece, Entonces, cuando empezamos a discernir la división que es del Padre, que posteriormente se va dando en el transcurrir de Israel naciente, vemos nuevamente soberanía del Señor. Entonces veníamos diciendo que cada tribu recibía de Israel, excepto que José recibió 2. Los hijos mayores de José, Manasés y Efraín, fueron adoptados por Jacob como hijos, y como tales le fue dada el derecho a formar una tribu entre el pueblo de Israel. Génesis 48, 5, 6 nos dice, lo leímos ahora, ¿cierto?, que le pertenecía la primogenitura por derecho propio a ellos. ¿Por qué? Porque iban a ser engendrados, fueron engendrados por José, pero fueron adoptados, como la iglesia fue adoptada por Jesús, fueron adoptados totalmente y serán llamados en sus heredades. Como lo dice la Escritura en Romanos 8, que somos herederos y coherederos. Entonces, ¿de dónde viene la heredad de la iglesia? Ya vamos entendiendo de dónde viene. Porque a José le fueron dadas 2 tribus en lugar de una sola. Entonces, esos derechos nos habla Génesis 49, 1, 4, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer. Ya él está en el lecho de muerte, va a empezar a dar la bendición, y esa bendición no es como ahora, sino que era permanente. Y Jacob es un profeta, fue un profeta del Altísimo, y lo que él decía se cumplía, porque hablaba Abraham, Isaac y Jacob eran profetas, y estaban estableciendo la palabra del Señor. Juntaos y declaré lo que ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. No habla Jacob, sino Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Quiso hacer parte de lo que hizo Satanás, ser igual al padre. A su padre, ¿quién? Israel, Jacob. Al tener relaciones sexuales con una concubina, lo cual no le era permitido, le era prohibido. Y por tal, al ser igual, le quitaron la primogenitura. Entonces, nos está diciendo que se acostó con una de las concubinas de Jacob de Israel. Y nos lo muestra en Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén
¿Y durmió con quién? ¿Cuál es la concubina? Bilha, la concubina de su padre, la cual llevó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. ¿Esto le costó qué? Su primogenitura en la igualdad. Pero si, como decíamos ahora, pero si Rubén no recibió la bendición del primogénito, ¿a quién le fue dada? Los que le seguían en orden de nacimiento eran Simeón y Leví, pero tampoco ellos recibieron con derecho, este derecho por la vergüenza que hicieron pasar a Jacob al vengarse de la violación de su hermana Dina contra Siquén. Génesis 34. Siquén viola a una hermana de ellos y Dina y ellos dijeron, haznos uno con nosotros. Ellos dijeron, te tienen que circuncidar. Al circuncidarse quedaron sin vigor, sin fuerza, y estos, en vez de cumplir la promesa, mataron a Siquén y toda la generación. Por ellos también entonces fueron ¿qué? Destituidos de la promesa. Génesis 49, 5, 7, Simeón y Leví son hermanos. Instrumentos de crueldad hay en sus habitaciones. Está hablando de las bendiciones finales. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, quien fue fiero y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ni Rubén, ni Simeón, ni Leví recibieron la bendición del primogénito. Entonces, ¿a quién le dieron esta primogenitura? Continuaremos próximamente en otro capítulo. El Señor me los bendiga. Padre, la bendición del Altísimo sea sobre la vida de cada uno de los que están escuchando, sea derramada su poder y su verdad y el entendimiento. Que esta palabra produzca al 30, al 60 y al 100. Se abra el entendimiento de la mente, del corazón, para poder recibir la dirección del Altísimo en cada uno. Los bendigo en su santo nombre. Amén, amén y amén.